Ok. Bueno, empecé a grabar porque muchos no pueden participar hoy, entonces voy a grabar. Giovanna, si tienes algo que no entiendas, me dices Sí. para que pueda repetir, ¿ok? Ujú. Entonces, soy muy feliz contigo aquí conosco. Nosotros estamos muy emocionados con la lectura del libro, temos muitas perguntas, muitos comentários. Então, eu escrevi um texto em espanhol para abrir a charla. Um momento, permitir. Então, vamos. Vou ler, porque mi espanhol, enfim. Eu amo espanhol, pero mi espanhol hablado é muito portuñol. Então, Bien. ok. Buenas tardes a todos e todas. É com muita alegria e também com profunda admiração que damos início a esta conversação tão especial com uma das vozes mais potentes da literatura latino-americana contemporânea, a Giovanna Rivero, aqui conosco. Muito feliz. Então, Giovanna, nascida em Bolívia, certo? Giovanna ha construído uma trajetória literária marcada por el coraje estético e uma hondura existencial. Sua obra transita com maestria por temas como o cuerpo, a violência, o feminino, o fantástico e o abismo, sempre desafiando convenções e convidando-nos a habitar zonas de incomodidade, silêncio e inquietude. Autora de livros impactantes como Tierra Fresca, de su tumba, Helena, 2022, Rivero ha sido publicada e reconhecida internacionalmente, incluso aqui em Brasil, onde sua escritura ha encontrado lectores e leitores profundamente comovidos por sua linguagem sensorial e crítica, como nós outros. Hoje tendremos a rara oportunidade de escuchá-la de cerca, de sumergirnos em seu processo criativo, em sua influência, fantasmas e esperanças. Mais que uma charla sobre literatura, este encontro com uma escritora que pensa e escreve o mundo com intensidade e delicadeza. Então, esta é a minha introdução para Giovanna, porque eu sou uma fã, uma leitora, e como autora também, Giovanna representa uma inspiração. Então, hoje vamos falar sobre Terra Fresca de sua tumba, que é seu livro publicado aqui em Brasil e um fenômeno aqui, Giovanna, todos amaram. Então, neste grupo, leemos apenas mulheres, apenas autoras, e este semestre estamos lendo muitas latino-americanas, porque creio que é um boom, e não solamente por ser um boom, mas porque nós estamos em Latinoamérica, e é muito importante. Então, Giovanna, ¿tienes algo a dizer para nosotros? ¿Cómo te sientes aquí con nosotros? Primero, muchas gracias por recibirme en el club, por invitarme. Y es un honor saber y siempre me sorprende cuando lectores, lectoras que no sospechaba, y en un lugar en el que siempre soñé, honestamente, lo digo con total honestidad, como es Brasil, ¿no? Es como que había una predestinación en mi escritura o en mi corazón, no lo sé, desde hace mucho tiempo. Hace poco me hicieron una entrevista para un volumen de ciencia ficción que va a ser publicado en Brasil, me parece, y me preguntaban sobre los procesos de traducción y justamente yo comenté que mucho antes de soñar incluso con una lengua tan hegemónica como es el inglés, ¿no? Antes que el deseo de ser publicada, traducida al inglés, prevaleció el deseo de ser traducida al portugués. Exactamente no sé las razones,
era una pulsión, ¿no? Tenía un deseo muy grande de ver mis cuentos en portugués. Y reflexionando, yo me imagino que tiene que ver con el modo en que Bolivia y gran parte de Latinoamérica ha sido influida por la imaginación brasileña. A través de esta gran industria cultural que han sido las telenovelas, el siglo XX boliviano y la primera parte del siglo XXI, fue ver, consumir la telenovela brasileña en el cotidiano vivir, ¿no? Y creo que ese contacto con esa representación de dramas, de personajes del mundo, fue calando muy hondo en mí. Pero por supuesto también su literatura, ¿no? Sin embargo, me voy por la parte más popular porque comparto con muchos y muchas televidentes bolivianos este amor por lo que veíamos en la tele. Supongo que es un fenómeno parecido a la telenovela mexicana, por ejemplo, ¿no? Que también ha sido parte de la educación sentimental de Latinoamérica. Supongo que eso hizo que se gestara una hermandad default, tácita, en mi imaginación, y por eso deseé tanto cruzar ese puente de la traducción al portugués. Así que esto es para mí un sueño cumplido. Muy bueno. Y para nosotros un regalo. Creo que soy muy feliz porque de todas las autores, no es porque está aquí hoy, pero de todas las latinoamericanas que ha leído, Giovanna es una voz pulsante en mi creación, en forma que veo literatura hecha en la Latinoamérica. Entonces, es muy emocionante poder ouvi-la, también hablar contigo. Y creo que es muy importante también pensar en Latinoamérica como esta hermandad que tenemos, pero a veces también também não prestamos muita atenção, porque somos personas e sociedades colonizadas, mentalmente colonizadas. E creio que esse movimento na literatura latino-americana é muito forte, principalmente entre mulheres, porque nós nos entendemos, compreendemos muito bem e sabemos nossas heridas e o que nos motiva a escrever, a escrever. Entonces, partindo de esto, quería preguntarle o que te motivó a construir este conjunto de historias, historietas, cuentos de Terra Fresca de su tumba. Vemos que tem muito de feminino, de la condição de la mujer en Latinoamérica e também dessa questão de identidade, essa questão de la colonización. Entonces, ¿de qué lugar tú partiste para pensar los personajes y las historias tan crudas y también tan belas de este libro? Gracias por esa reflexión y esa pregunta. Siempre he creído que hay una condición, una raíz ontológica que de algún modo determina toda mi mirada del mundo y por lo tanto los recortes de esas miradas que pongo en la escritura, en los libros. Y esa condición es mi condición de provinciana, ¿no? De haber crecido en un rincón del mundo, en un pueblito en el que parecía que lo importante, que la historia del país, por ejemplo, o la historia de la vida, o que la modernidad nunca iba a ocurrir ahí, nunca iba a llegar a este lugar del mundo que recuerdo en mis primeros años escolares ni siquiera aparecía en el mapa, ¿no? Ni siquiera aparecía porque su significación geopolítica, llamémosle así, no estaba clara. Y sin embargo, este punto del mundo que es mi pueblo, Montero, es un poder geopolítico tremendo, está ubicado en un lugar de Bolivia de mucha migración
de los dos lados, de oriente a occidente boliviano y viceversa, ¿no? Y este puente cultural que es mi pueblo siempre fue un poro, siempre fue poroso, siempre estuvo abierto al mundo, pero no éramos conscientes de eso, ¿no? Nos admirábamos con la llegada de un extranjero, con la llegada de lo que fuera, era como que hubiera llegado un meteorito al pueblo. Y yo creo que esto marcó una sensibilidad en el modo de contemplar la vida, ¿no? Siempre con un gesto de extrañeza o de distancia o de dolor, porque el hecho de no pertenecer a los centros de poder, de no ser de la capital, por ejemplo, o no ser incluso de la sede política de Bolivia, que es La Paz, eso a mí siempre me hacía sentir en una periferia, me hacía sentir menos, ¿no? Que las verdades que teníamos para decir como personas del pueblo eran siempre dudosas, eran pequeñas, no intervenían en la historia, había como una marginalidad epistémica muy marcada. Y yo creo que eso hizo que estuviera yo, sin querer, atenta, ¿no? A la vida y sus mecanismos de poder. Y claro, también una influencia muy importante es que en ese encierro que significaba mi provincia y mi pueblo, la literatura menor que se daba modos de llegar, porque la literatura, la alta literatura era más resistente para llegar a nuestro pueblo, no había una biblioteca municipal, por ejemplo, pero sí llegaban lugares de canje de revistas, ¿no? Y sí llegaban revisterías. Entonces yo leí de pequeña, junto a toda mi familia de adultos, que leíamos lo mismo, no había una distinción muy marcada. Por supuesto, yo leía cuentos de hada también, pero leía lo que leían los adultos, historietas, donde había violencia, había mafia, detectives, había crimen, había también mucha ciencia ficción. Recuerdo los viajes siderales de Gilgamesh, el inmortal. Entonces, toda esta mezcla de narrativa de ficción con narrativa del mundo, para mí formó un mismo magma. No podía diferenciar, no quería diferenciar estas dos, digamos, postales del mundo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha determinado para siempre el modo en que narro, donde no me importa hacer jerarquías de los discursos, sino que todos intervienen, implosionan, contradicen todos los discursos de los niños, de los animales, de la literatura menor, de la poesía más alta, todo participa en la narración de la vida. Perfecto. ¿Alguém tem alguma pergunta? Irka, Vitor, Bruno? Olá. Hola. Tentarei hablar em portunhol, pero se não me entendes, habla que tentarei repetir, hablar de novo. Gracias. Ayer escutei Agustina Basterrica, ela está em Brasil, está na Bienal do Rio de Janeiro, e ela te citou como uma das referências de vozes latino-americanas que ela muito admira. E concordo muito com ela, leio-te há bastante tempo, e vou repetir a pergunta que fiz quando conversei contigo em Porto Alegre, porque este grupo não sabe, e porque gosto de ouvir-te falar sobre os cuentos desta linda obra. Então, acá em Bienal do Rio, tem se falado muito em repertório, e eu fiquei pensando em tu repertório, porque habla-se muito este ano
no olhar da escritora, para onde essa escritora olha, e isso tem a ver com repertório. Esse olhar são as situações que nos tocam e nos impelem a escrever. Então, nesta obra, observa-se que tu repertório está muito ligado a questões familiares e seres que estão em deslocamento, porque são seres que não pertencem a territórios, eles estão sempre andando ou buscando su lugar no mundo. E também, outra coisa que muito me encanta é o olhar para os animais. Quando conversei contigo em Porto Alegre, eu trouxe essa observação que me parecia que em tus cuentos os animais estavam fadados a ser livres, enquanto as pessoas estão presas e buscando em seus deslocamentos tipo de liberdade. Então, queria te perguntar que hablasse mais sobre tu repertório, sobre tu olhar e sobre esses deslocamentos, o quanto isso impulsiona tu vena creativa. Muchas gracias. Gracias por toda esa interpretación, además que me parece muy acertada, muy pertinente. Bien, como les decía, esta sensación que siempre me ha producido de estar afuera de algo ha marcado en gran medida todo en mí, ¿no? Siempre siento que estoy afuera de algo, que no sé, supongo que es un centro de poder, ese centro del que estoy afuera. Y esto me permite conectarme con todo lo que también está afuera, ¿no? Lo que gravita libre, desamparado también, porque la libertad tiene un costo que es una suerte de desamparo, pero también tiene una oportunidad que son las hermandades alternativas que se construyen en ese desamparo. Y de niña, cuando yo leía los cuentos de hadas, siempre me maravillaba la presencia del animal. Eran muy pocos los cuentos en los que no hubiera un animal, y este animal constituía la puerta, el portal hacia una transformación, hacia una liberación muy importante de los personajes humanos, ¿no? De las princesas, de los príncipes. Un cuento que me marca mucho es precisamente Piel de Asno, que tiene que asumir la identidad gracias a este pellejo, ¿no? de uno de los animales menos hegemónicos en belleza, que es el asno. Tiene que asumir esta identidad, digamos, rebajada, ¿no? Degradada de lo humano. Tiene que devenir animal para poder salvarse del poder incestuoso del rey. Y se entrega a la deriva, a la errancia de la vida disfrazada de asno. Otros cuentos donde un sapo se convierte en príncipe también me parecía una clave, ¿no? Como que todo ser humano tiene una fase de sapo, y quizás cuando somos sapos o ranas es cuando más autenticidad hay en la identidad, ¿no? Cuando se puede croar, cuando uno tiene la libertad de ser feo, de ser abyecta. Entonces, el animal dentro de los cuentos de hadas a mí me maravillaba por eso, y creo que quedó como un arquetipo en mi imaginación. De tal modo que escribiendo cuentos, llamémosle para adultos, ¿no? De todas maneras, yo quise conectar con esa dimensión arquetípica en que el animal encarna una otredad maravillosa posible, una otredad que
que promete una redención, ¿no? Y un regreso a lo que creo que Simone Weil decía alguna vez, que la gran melancolía y el gran dolor del ser humano reside en que lo que hemos construido como civilización, como modernidad y con sus tantas modernidades, es en realidad un exilio de la gran fauna a la que pertenecemos. Y este exilio que nosotros mismos infligimos en nuestra civilización nos genera una profunda soledad, ¿no? Una orfandad, porque hemos abandonado a nuestros otros hermanos, a las vacas, los burros, los peces, los pájaros, en fin, hemos salido de la fauna porque nos creímos una especie diferente. Y Simone Weil reflexiona en ese sentido de que el retorno a la fauna sería aquello que nos complete. Yo creo que en mi escritura hay mucho de eso, un deseo de que los personajes retornen a una fauna, ¿no? Que descubran que su felicidad, que su completud solo va a ser posible en la medida en que haya una reconexión a eso que resumimos de un modo a veces muy barato cuando llamamos irracional, ¿no? Pero un retorno a esa dimensión animal irracional es para muchos de mis cuentos como la vía de la moraleja, digamos, de las fábulas que son mis cuentos, ¿no? Retornemos a la fauna, es lo que quieren decir muchos de mis personajes. Y creo que eso es un poco una explicación de lo que busco, de lo que en cuanto tomo el teclado, mi teclado va hacia allá, va hacia la fauna. Gracias. Gracias. Depois perguntam mais. Perfeito. Dani, Maribel Mano, queres falar, perguntar para Joana? Aproveite a personas, porque a autora está aqui. Então, é muito bueno. Vocês estão me ouvindo? Lari, você pode traduzir para mim, porque eu não sei falar nem inglês nem em espanhol? Pode falar. Não é uma pergunta, assim, mas aproveitando esse tema dos animais, né, todo mundo aqui sabe que eu tenho muitas questões com leituras que envolvem animais, e eu queria dizer o quanto eu achei linda a abordagem, porque apesar de ser situações ali bem pesadas, né, mas teve, assim, uma coisa muito encantadora, um respeito, assim, eu não sei, muito envolvente, muito, então eu queria deixar, assim, esse elogio, esse agradecimento, porque eu achei, assim, uma abordagem muito, muito linda, muito delicada mesmo. ¿Entendiste? Sí, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bueno, Dani. Aprovecho o comentário de Dani para falar sobre uma questão estética de sua escrita que muito me atrapa, muito me encanta, que é uma questão de poética ou poesia. Eu queria saber qual a tua relação com a poesia, se faz parte de sua formação, como é tu relação com os poemas, a poesia, quais são tus referências ou grandes autoras e autores da poesia que te movem, te inspiram ou coisas assim, porque vejo que tu hablas de lugares muito oscuros, pero com muita beleza, muita poesia, e isto me encanta, porque eu sou fã de terror, eu escrevo terror, então, quando penso em terror, penso em tu escrita, porque é um terror muito que incomoda, inquieta, pero também te hace sobreviver e ter algum tipo de esperança também, mesmo com todos os temas crudos e pesados, oscuros. Então, como é tu relação com a poesia? Como se manifesta quando escreve? Se é algo consciente ou não? Como se dá esto? Yo no sé cómo se fue dando
mi set de poesía. La verdad es que no tengo un registro como lo tengo tan claro, el modo en que sí los cuentos de hadas ingresan en mi vida frontalmente, ¿no? Pero con la poesía no estoy segura cómo fue que fui llegando a esas aguas, porque cuando hablo de poesía siento que entro como a un río, ¿no? Como a una zona acuática, esa es mi sensación. Yo supongo, cuando a veces no tengo una explicación muy clara en el nivel consciente, yo recurro a la astrología. Supongo que ese alfabeto maravilloso que es la astrología y que explica nuestra composición, nuestro genoma espiritual, llamémosle, en esa zona tengo un Neptuno muy hambriento. Y cuando Neptuno está hambriento, necesita poesía, ¿no? Necesita esta agua que es la poesía, es una sed realmente. Y lo que me ha pasado a través de los años es que yo descubrí primero como un mecanismo casi técnico, digamos hace muchos años, en mis primeros libros, cuando me enfrentaba a un bloqueo del lenguaje, ¿no? Cuando de pronto había algo que quería decir, pero sentía que lo que poseía yo como lengua literaria se había agotado o cerrado de algún modo. Entonces leía poesía, y la poesía, porque tiene esta otra sintaxis, ¿no? Trabaja en otro nivel de la lengua, de la simbolización, me abría una ventanita y me permitía respirar y seguir adelante con el cuento. Entonces al principio fue como una técnica, como tener un gato de esos que arreglan la llanta del coche que está ahí desinflada, poner una rueda de auxilio. Era mi rueda de auxilio al principio. Pero a medida que yo le exigía a mi propia escritura enfrentarse al agotamiento de la lengua y tratar de ir más allá de lo que yo poseía, entonces me di cuenta que mi vínculo con la poesía era de otra naturaleza, ¿no? Que era realmente un alimento. Recuerdo mucho, no sé si, supongo que lo han leído o no sé si lo recuerdan con claridad, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que Platero es un burrito que va recorriendo las villas de España de comienzos del siglo XX, algo así, muy rurales. Y hay una parte donde Platero recibe un alimento y la forma en que está narrada ese alimento me parece poesía. Entonces yo vinculo mucho mi sed de poesía con el modo en que el burrito come este alimento o lo mantiene en una canastita, ¿no? Es un alimento celestial. Y en ese sentido, la poesía para mí es una veta de donde bebe mi escritura y no puedo renunciar a eso y siento más bien un gran privilegio de poder tener esa veta. Y soy muy agradecida con los poetas y poetas que me dan ese alimento. Yo a veces siento que la poesía puede salvar mi día, en el sentido de que hay mañanas en que puedo amanecer triste, ¿no? Estos tiempos tan oscuros en el planeta, tan llenos de guerra, de genocidio, a veces siento un gran peso en la mañana y es increíble el modo en que un poema puede salvar tu día, ¿no? Decirte que seguimos aquí. Hay una humanidad en este poema, hay todavía un voto de confianza en lo humano. Entonces hay poetas a los que les debo mucho, algunos clásicos como Rainer Maria Rilke, ¿no? Que me parece un poeta mayúsculo, tan hondo, tan desesperado por otra parte. Poetas más urbanos o más de la vida, de la batalla por la existencia, como Sharon Olds. En la poesía de mis contemporáneos más cercanos, por ejemplo, aprecio mucho la bellísima poesía de Juan F. Rivero o de María Auxiliadora Valladares, ¿no? En mi país, Gabriel Chávez Casasola.
Es decir, cuando me topo con sus poemas y me salvan el día, no tengo palabras para agradecer eso, esa ancla. Que hermoso, belíssimo. Eu creio que também tua escrita nos salva, me salvou, porque é a segunda vez que leio Terra Fresca de Sutumba. A primeira vez foi ano passado, ano anterior, e foi outra leitura. A segunda vez, outra tipo de leitura, porque estamos em tempos muito oscuros, muito difíceis, e eu confesso que ele conta Socorro, eu fiquei muy encantada con el desfecho, porque la muerte de aquel personaje me fez ficar muy contenta con que tú fizeste ali, que é como uma vingança contra todo o que se passa com as mulheres e toda a violência que é sofrida. Então é espetacular. Tem duas pessoas com as mãozinhas, manos arriba, Vitor, Dani. Vitor? Olá, escúchame. Sí. Olá, Giovana, é um prazer falar contigo. Sou um grande fã. Eu fiquei apaixonado com tu livro, é sensacional. Um dos livros que mais amei este ano, com certeza, é tu livro. Estou de boca aberta, é muito bueno, muito, de verdade. Eu tenho duas questões. Espero que me compreendes, porque meu português, meu espanhol estou tentando pensando em inglês, em português, é uma confusão. Pero as duas perguntas é a seguinte: em 10 anos atrás, nosotros no tenemos la cantidad de libros escritos por mujeres tan potentes como você, como la Mariana Enríquez, Giovanna Rivero, Selva Amada, escritoras latinas tão fantásticas. Fora Brasil, em Brasil nós temos escritoras incríveis, a Laírka, a Larissa, pero fora Brasil era muito difícil nós encontrarmos livros de mulheres latinas. Estamos vivendo um boom, como Larissa disse, isso é espetacular. Eu espero que este boom nunca acabe. Espero que este boom dure para sempre. Qual é tu pensamento que nesse momento que o mundo está sofrendo tanto, as mulheres finalmente estão falando? Nós necessitamos de mulheres que falam, que escrevem. Então, qual é tu pensamento? Por que as mulheres decidiram agora falar coisas tão importantes? Na outra pergunta é sobre o conto que Larissa disse, que é uma vingança espetacular. Você mata o homem, pero eu penso que tu não matou somente um homem. Está matando uma instituição, um filho de puta. Isso é espetacular. Se puderes falar um pouquinho sobre essas duas questões, muito obrigado. Gracias, muchas gracias. Pues yo creo que las mujeres desde siempre estuvieron a cargo de narrativas, de historias que falazmente llamábamos menores, ¿no? La intrahistoria, la otra historia, siempre estuvieron a cargo. Lo que pasa es que esta industria, que es la literatura publicada, porque también tenemos que ser conscientes de que estamos jugando con el mercado, con leyes de mercado, creo que no debemos darnos el lujo de la ingenuidad, no ahora que el mercado es una fuerza demoníaca en realidad, que arma guerras, ¿no? Que genera increíbles polarizaciones.
que incluye, que excluye. Bueno, estamos jugando con ese fuego peligroso, pero lamentablemente necesario para la visibilización y la circulación de escrituras en distintos campos culturales. Ahora, como decías, sin embargo, creo que la imaginación y las narrativas que no eran centrales estuvieron a cargo de mujeres siempre. El hecho, yo recuerdo, por ejemplo, para irme a lo concreto, que mi abuela siempre me contaba las leyendas populares, ¿no? Y en las leyendas populares hay una ética, hay una moral dentro de las leyendas. Recuerdo una que era, bueno, algunas cruzan Latinoamérica con distintas versiones, ¿no? Por ejemplo, La Llorona, que baja desde México y recorre América Latina con sus adaptaciones. La Llorona es ya una denuncia de cómo la colonización toma a una mujer, le hace hijos y la abandona, y esta mujer se convierte en una Antígona, en un gesto desesperado por acceder al poder y por decir, estoy enojada y mato a mi propia descendencia porque es también tu descendencia, ¿no? Entonces creo que La Llorona, a pesar de lo simple que la contamos, ese llanto de la mujer colonizada está como denuncia en esta leyenda. Era una leyenda que mi abuela me contaba mucho con las características locales. También me contaba, por ejemplo, de la mujer del diablo, que siempre tenía que hacerle una comida diferente porque si no el diablo la golpeaba y esa mujer ya no sabía qué platos inventarse hasta que llega a matar niños. Entonces eran leyendas horrorosas que mi abuela me contaba, quizás ella no tan consciente, ni yo tampoco porque era una niña, de que había ahí en ese discurso oral un encargo de justicia, ¿no? Que había una denuncia. Y entonces uno de los momentos que yo más atesoraba y ansiaba cuando era niña era estar a solas con mi abuela y escucharla, ¿no? Y además había un chantaje porque de niña mis primas y yo teníamos muchos piojos en un lugar tan tropical como es la zona oriental de Bolivia. Entonces yo los mezquinaba, mis piojos eran míos, pero mi abuela me los compraba, ¿no? Me decía, te cuento un cuento si me dejas peinarte y sacarte los piojos. Entonces había un intercambio de animales por leyenda. En ese sentido, también Sherezade, que viniendo de otra tradición, también nos dice el cuento de Sherezade, que la mujer ha salvado su cabeza y la de muchas otras mujeres construyendo otra narrativa, interviniendo en la gran narrativa del imperio con sus cuentitos nocturnos, que sabía dónde interrumpir, cuándo interrumpir, para que hubiera una continuidad de esa historia, ¿no? Entonces yo creo que ahora lo que ha pasado es que gracias también a los nuevos movimientos feministas, a las nuevas olas del feminismo, ha habido una comprensión y una intervención más frontal en otras instancias de poder como es el mercado. El hecho de que haya muchas editoras mujeres o también editores hombres que han comprendido la importancia de generar otros espacios de circulación de discursos, eso ha generado el boom. Es un conjunto de cosas, son muchas editoriales independientes, pero creo que aún falta mucho porque el mercado es muy astuto y es capaz de delinear nuevos arquetipos de lo femenino y generar nuevas exclusiones y decir, las mujeres escritoras que deben ser legitimadas deben ser así, así y así. Todo lo que no cumpla con ese checklist queda por fuera, se crean nuevos modos de exclusión. Y yo creo que por eso no nos podemos dar el lujo de ser lectoras o lectores o escritoras ingenuas, ¿no? Tenemos que estar, creo, muy alertas a estas nuevas trampas del mercado. Y la otra pregunta era sobre la justicia no siempre poética, a veces criminal dentro de mis cuentos. Sí, porque
claro, uno va alimentando impotencias, ¿no? Creo que todos tenemos adentro un monstruo, un minotauro lleno de impotencia. Y la escritura te da la oportunidad de que ese minotauro salga y diga, quiero la justicia en los términos que se puedan, con lo que se tenga a mano, porque si la ley es demasiado ciega, la ley debe ser ciega, así la justicia, así la representamos, ¿no? Una justicia ciega, pero a veces se pasa de ciega, entonces no nos queda de otra que recrear con los personajes un tipo de justicia con las herramientas domésticas, con los recursos culturales más cercanos, ¿no? Y a veces es radical, como en el cuento La mansedumbre, donde hay un sacrificio de un hombre, pero a veces también es una justicia del delirio, de darle voz a un sujeto cuyo discurso ha sido proscrito o puesto en duda, como es el discurso de una demente, de una loca, ¿no? Darle lugar a ese discurso es para mí también hacer justicia. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Dani, ¿quieres hablar? Ai, não, era só porque eu não sabia que tinha que desabaixar a mão, tá, gente? Desculpa, agora eu já tirei. Tudo bem. Marcelo? Olá, Hola. olá, Joana. Olá, colegas, amigos, amigas. Perdão, antes de mais nada, perdão por el portunhol. Eu vou intentar. De modo geral, nossos cuentos, outros cuentos de autores e autoras, seguem uma certa fórmula, uma estrutura, especialmente contos de horror ou fantástico, insólito. Vai primeiro acontecimento, segundo, então é uma surpresa no final, plot twist, algo assim. Pero sus cuentos, para mim, eles seguem linear de forma mais lenta, como se pusesse algo no fogo baixo para ir pouco a pouco. ¿Sí? No hay exactamente, para mí, una gran sorpresa, pero el efecto, sigue conmigo después que cierro el libro, porque percebo que las cosas estaban aconteciendo desde el principio. Es una estructura muy, muy diferente de la gran parte de outros contos, de outros autores e autoras. Isso me faz pensar, eu mesmo sou escritor principiante. Você parte em seu processo criativo de fato, o que será o fato principal do cuento, de personagens, de los dramas, porque em seus cuentos os dramas, para mim, são mais importantes de que el fato en sí. ¿Comprendes? Sí, sí, sí. Gracias. Yo no tenía muy clara esa estructura y te agradezco porque me la has aclarado. No siempre cuando escribimos tenemos muy claro nuestro propio patrón, ¿verdad? Es la belleza de la literatura, de la ficción como puente de comunicación, es que el lector te puede devolver ese espejo, por ejemplo. Así que agradezco mucho el detectar, el reconocer esa estructura. Porque es cierto, mis cuentos últimamente, por lo menos cuando digo últimamente me refiero a hace unos 8 años o una década, empezaron a querer emular el ritmo de la vida, de nuestras vidas, ¿no? Donde pocas veces nos ocurre un día algo extraordinario, ya sea bueno o malo, pocas veces nos ocurre algo extraordinario. La vida
tiene este ritmo como aparentemente pausado, y sin embargo, como dice el dicho popular, todos llevamos la procesión por dentro, ¿no? Todos tenemos ahí un demonio, un trauma, una herida, un dolor que está, como bien lo has dicho, Marcelo, en pleno cocimiento, está cociéndose a fuego lento todo el tiempo. Y de repente una interacción con una circunstancia, que puede ser con otro personaje, o una epifanía, hace que ese fuego se suba y hierve la herida, hierve el monstruo que estaba dormidito adentro, controlado. Y eso es lo que me interesa como arco narrativo. Eso me interesa mucho en los cuentos, y aprecio y aprendo a pulir cuando leo otras escrituras que trabajan de ese modo. Y también me pregunto dónde esta escritura me genera su encantamiento, ¿no? Porque si algo aprendí del cuento de hadas, es que en el cuento de hadas el tiempo es un factor tan maleable. 1000 años a veces ocurren en una línea. Muy frescamente, el escritor de un cuento de hadas te dice, después de 1000 años o después de haber dormido 100 años, la princesa bostezó. Y uno acepta esa tremenda elipsis temporal de 100 o de 1000 años, ¿no? Hay algo, un dominio del tiempo en el cuento de hadas que yo envidio y que intento incorporar en mis cuentos, donde el tiempo sea un factor que lo puedo manejar como si fuera Dios, un factor que está en mis manos. Y el cuento de hadas también genera un encantamiento, no solo dentro de los personajes que con la varita mágica quedan convertidos en animales, en ranas, sino un encantamiento en el lector. Ese efecto de encantamiento, cuando lo detecto en una escritura y digo, me pregunto, ¿qué ha hecho este cuento para encantarme? Para meterme como un hechizo, como un encanto aquí. ¿Qué ha hecho el cuento? Y me pasa eso mucho con los cuentos de Claire Keegan, que para mí es una maestra, ¿no? de mi camino. De Claire Keegan, de sus estructuras narrativas, yo he aprendido mucho. El modo en que ella entra pasito a pasito en la historia, como si no ocurriera nada, como si estuviera escribiendo un diario de cómo se ordeñan las vacas en el campo, y de pronto te enfrenta a un dolor de amor desesperado. Y uno dice, ¿cómo he llegado a este horror, ¿no? Cómo esta mujer me ha ido metiendo a este horror. Y entonces ella para mí es también en ese sentido un faro, alguien que me enseña algunas técnicas importantes para mi propio hacer, ¿no? De Cortázar también he aprendido. En Borges lo que me gusta y que trato de tomar para mi propia escritura es esto que también mencionabas, Marcelo, que al cerrar el libro, algo en tu cognición queda en funcionamiento y uno dice, pero claro, al comienzo había, qué sé yo, una abejita rondando y luego, claro, sí, eso hace Borges también, ¿no? Porque está de un modo tan lúcido, consciente de todos los elementos, de cada uno de los elementos que componen un relato, que en Borges no hay. Borges sería un perfecto criminal, no habría dejado ninguna huella. Entonces, eso es lo que también intento tomar de la estructura borgiana, este manejo tan preciso de los elementos que van a ingresar en su texto, para que luego el lector tenga con qué jugar, qué recordar, ¿no? Qué piezas guardar en su memoria. Gracias. Muchas gracias, Giovanna. Gracias. ¿Alguien más? ¿Más preguntas, comentarios? Giovanna, ¿puedes quedar conosco hasta qué hora? ¿Qué les parece 10 minutitos más? Sim, ¿Sí? muito bem. Dani? Eu só queria te falar, Giovana, que tem uma amiga nossa, a Mari, ela não pôde estar aqui hoje, mas ela pediu que te falasse que ela é muito tua fã e que ela tá te mandando um abraço. Oh, gracias. Un abrazo para ella también. Muchas gracias, muy amable.
dado o recado, Marie. Estás muito triste por não estar aqui, pero estás correndo numa maratona. Então, Oh, Vitor, Solo una curiosidad. ¿Estás escribiendo alguna cosa nueva para nosotros? Porque queremos más y más libros de você. bueno, les cuento primero que con Darkside, con la editorial Darkside que publica Agustina Basterrica, precisamente a quien quiero mucho, vamos a sacar un volumen de cuentos. Es una mezcla de cuentos inéditos con otros cuentos que han aparecido en revistas o en antologías. Entonces, yo creo que para quizás noviembre vamos a tener ese libro. Y ojalá al año, aún no lo sé, algún editor brasileño pueda publicar mi nueva novela que acaba de publicarse en Bolivia, que titula Alma Oscura del Alba, y está situada en una reserva indígena en Estados Unidos. Entonces es una novela que también roza el fantástico, la ciencia ficción, algo así, y que la escribí durante los años de la pandemia. De modo que ojalá el 2026 también la novela pueda circular en Brasil. Sería un honor muy deseado para mí. gran notícia, editorial da Darkside. Amamos. E creio que em 2026 teremos mais Giovana aqui no Brasil. É necessário. Estou muito feliz com a notícia. Então, Giovana, creio que vamos caminhar para o fim. Estou muito grata por tua presença, por ouvi-la. Eu poderia ouvi-la por todo o dia, charlar por todo o dia. É muito inspiração para mim, particularmente, porque sou fã de historietas curtas e historietas que vão em cotidiano e também como mensagens brandas, pero com tanta potência, com tantos detalhes. Então, estou muito feliz. Minha amiga Irka, hablas. También quiero me despedir diciendo que el cuento Pez, Tortuga y Buitre, ¿cómo se dice el nombre? Buitre. Ajá. Es uno de mis cuentos favoritos de vida. Quiero elogiar sus metáforas que trazes neste cuento y las imágenes son muy sorprendentes. Este cuento, quiero contar este cuento, na primeira vez que li, estava voando para a Alemanha e senti-me como Cortázar dizia, nocauteada dentro del avião. Li mais uma vez agora para este encontro e senti a mesma sensação. Tem um efeito muito poderoso, ao menos em mim. Se tiveres tempo de falar sobre sua inspiração, eu conozco a inspiração porque já te perguntei, mas as pessoas desse grupo não conhecem. Hablamos uma vez sobre a novela Relato de um Náufrago, de Gabriel García Márquez. Este cuento sempre me faz pensar e tu me disse, não tem nada a ver com esta novela, mas sempre me remete àquela história. Então, se quiseres falar sobre sua inspiração, acredito que as pessoas gostariam de saber. Gracias, Irka, gracias, de verdad. Bueno, como
hace algunos años, seguramente ustedes vieron en las noticias, hace, no sé, 10 años, 9 años, algo así, un hombre, un pescador salvadoreño que trabajaba como pescador en un sindicato en México, naufragó y apareció más de un año después, 430 y tantos días después, apareció en otro lugar muy lejos de donde había partido, vivo. Eso era el milagro, cómo él había naufragado junto a su compañero de viaje, un pescador más joven, muy joven, un muchacho, y cómo era posible que él hubiera sobrevivido solo en alta mar, en las tormentas, en los tornados, ¿no? Era una épica real que estaba ocurriendo. Y las imágenes de televisión que yo vi me conmovieron, porque era este hombre súper flaco, tambaleante, con una barba prehistórica, así, que le colgaba hasta las rodillas, creo, y apenas podía hablar de la desnutrición y la deshidratación, ¿no? Y cuando él llega a este lugar, no me acuerdo exactamente a qué isla llega, donde no hablaban español además, era como volver a nacer realmente, ¿no? No tenía lenguaje comprensible, el hombre estaba así, era un esqueleto viviente. Y la noticia me impactó de tal modo que la fui siguiendo hasta que llegó un momento en que me admiró lo siguiente, además de las acusaciones que el hombre había recibido de parte de la familia de su compañero de viaje, que decía, bueno, para poder sobrevivir más de 400 días te comiste a mi hijo, ¿no? Te lo tuviste que haber comido, no tengo otra explicación. Y este hombre, cuando hablaba de su supervivencia, siendo un hombre humilde que no había terminado la escuela, es decir, que su vocabulario tendría que no haber sido muy rico, podía expresar una experiencia extraordinaria de orden existencial extraordinario con el vocabulario reducido que tenía, ¿no? Lo expresaba. Y yo me quedé tan conmovida porque dije, ¿cómo esta experiencia eleva a este sujeto a una altura de sí mismo que nos es inalcanzable con las experiencias ordinarias del ser humano? Porque él contaba, por ejemplo, que había noches que para sobrevivir, para no caer en la locura, se ponía a contar las estrellas una a una, hasta que pudo meterse en la cabeza un mapa del cielo, ¿no? De la sola coexistencia con el cielo, una coexistencia pura, sin telescopio, sin ciencia, ¿no? Solo una compañía desesperada. Y entonces todo eso que él contaba a mí me caló tan hondo que todos los días pensaba en él, y como cuando estás súper enamorado. Y entonces yo decía, ¿cómo me saco esta historia de la cabeza que me está atormentando, que me obsesiona? Ya empecé a buscar todos los reportajes con el hombre y dije, no me queda otra que escribirlo. Solo puedo exorcizarlo con la escritura. Y entonces comencé a escribirlo, pero dije, no, yo tengo que, no que respetar exactamente como respeto de este hombre es intocable por la escritura, sino respetar incluso mi propia escritura y decir, yo tengo que crear en base a esto que me ha conmovido mi propio pescador, mi propia supervivencia, los propios términos y lenguaje de supervivencia. Y así fue como creé a mi pescador, que copiaba de la realidad algunos elementos sociológicos, ¿no? Como el origen salvadoreño, los motivos por los que había emigrado, y sometí el cuento a lectura de amigas y amigos, un amigo lingüista que es salvadoreño, una amiga del doctorado que es mexicana, y ahí me topé con los dialectos sociales, ¿no? Porque recibí críticas tremendas al comienzo. Estás loca, esto parece un diálogo de Televisa Azteca, de las telenovelas, ¿no? Así no hablaría un pescador.
así no se habla en esta parte de México. Por ejemplo, descubrí y dije, qué tonta, si es natural que eso hubiera sido así. Descubrí que en México vocean, ¿no? Que en México usan el voz en la parte sur de México. Y claro, dije, es lógico, si tienen luego la frontera con Salvador, obviamente tienen que vocear, ¿no? Es una lengua que no entiende de frontera física, que cruza las culturas. Entonces, gracias a esas críticas hice una investigación dialéctica más profunda y recién pude dar con el verdadero vocabulario que necesitaban mis personajes. Y cuando di con ese vocabulario, hubo como un salto en el cuento, ¿no? Como esto es, aquí era donde tenían que hablar y que ser. Pero el cuento me costó trabajo, me costó investigación, emocionalmente me costó mucho y lo pude por fin sacar a ese hombre de mí y ponerlo en el papel. Gracias, Irka. Perfecto, qué historia. Creo que es lo cuento preferido, favorito de todos, creo yo. Porque todos en grupo, en WhatsApp, falando de este cuento y para mí es lo preferido. Irka comentou, mencionou sobre a questão dos animais, como esse ponto de transcendência também, essa conexão do humano com o animal, a questão das metáforas de peixe, tortuga e abutre, principalmente, e é muito, muito encantador. Personas, puedes abrir as câmeras para uma fotito final, e vou despedir de Giovanna, ela também vai deixar uma última mensagem para nós outros. Puedes, todos, Dani? Aqui está. Luego de la fotito. De mim, meu, creio que sim. Puedes? Fernando? Um minutinho. Duquilo, acabou a bateria. Pero... Oi? Alguém tirou? Eu vou bater uma, tá? Baixo porque ninguém... Tá, bati. Creio, Giovanna, que todos estão muito emocionados contigo aqui. A charla foi muito inspiradora, muito rica. Eu estou muito contenta porque, sem dúvida, és minha autora favorita do momento e para sempre também, em meu coração. Como tu e a Maria Fernanda Puero e tantas outras são minhas favoritas. E muitas graças por aceitar o convite. Espero que ano que vem vuelve para falar sobre este livro que vai ser lançado em Brasil. Tenho certeza que será sua nova novela. E eu estou muito grata por todos também que estão aqui. Então, para nós outros, foi um encontro, uma charla muito memorável, porque é a primeira vez que temos a escritora, a autora conosco. Então, faz toda a diferença. É muito emocionante. Eu estou aqui como escritora, leitora e também como fã declarada. Então, minha última pergunta para encerrar. Alguém mais gostaria de falar algo? Algum desabafo? Porque Giovanna necessita ir. Então, minha última pergunta é que mensagem tu escrita ou tu literatura que tu gostaria de fundo do coração que tocasse as pessoas quando tu escreve para quê? Que te busca? O que queres tocar nas pessoas? E muitas graças por tu presença aqui. Muchísimas gracias. Quizás lo que busco cuando escribo es tocar el amor, en el sentido de que el amor es una de las energías más complejas, más valientes, dolorosas y políticas que hay, ¿no? Y yo intento que mis personajes desafíen la capacidad de amar en circunstancias muy extrañas o muy terribles. Casi todos mis personajes llegan a ese límite de sí, de decir, ¿me amarías así como soy, así
no sé, monstruoso o criminal o totalmente desamparada. Trato de que los personajes interpelen eso en la inteligencia que lee. Por eso siempre digo, cuánto me llena cuando alguien dice una frase que parece impulsiva, pero que en realidad es una lectura profunda, cuando dicen, amo a este personaje, ¿no? Entonces yo siento que ahí se ha producido el broche que buscaba, generar esa pulsión de amor. Y creo que eso es en general lo que busco, que es difícil, de verdad es difícil, pero es la utopía de mi escritura. Muy bueno, pero todos en Brasil te amamos entonces, y amamos su escritura. Gracias. Entonces, muchas gracias, Giovanna. Obrigada mesmo. Gracias, thank you and everything.